sistema inmunológico muy deprimido. Y con los años, en los últimos 40 años, hay muchas situaciones en donde el sistema inmunológico de los pacientes está siendo deprimida. Por ejemplo, la misma edad, ¿no? En la medida que vivimos más, antes era raro que uno evalúe un paciente de 100 años. Yo ahora a veces evalúo por neumonía a los pacientes de 100 años. Antes era raro. Y evidentemente con la edad el sistema inmunológico se deprime, ¿no? Otras situaciones más comunes, enfermedades infecciosas como el VIH, infección por VIH, por HTV-1, etc. Situaciones como cánceres, una serie de cánceres que deprimen el sistema inmunológico. Los mismos tratamientos de los cánceres, las quimioterapias, radioterapias, etc., debilitan a los pacientes, deprimen el sistema inmunológico. Sobre todo aquellas situaciones donde los neutrófilos están disminuidos para lo que es micosis profunda, ¿no? Sobre todo, no principalmente, ¿no? Se pueden dar otras donde los macrófagos, etcétera, pero principalmente neutropenia severa. Las neutropenias severas tienden a ser presa fácil de estos gérmenes, ¿no? Estas micosis profundas, sobre todo micosis pulmonares. Cánceres hematológicos, leucemias, enfermedades linfoproliferativas. Otras situaciones, tratamientos con esteroides. Por ejemplo, cada vez más hay en reumatología, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, autoinmunes que hay que tratar con esteroides a dosis altas y por largo tiempo. Tratamiento prolongado con antibióticos de amplio espectro también. Son situaciones donde uno debe sospechar, ¿no? Esto que estoy mencionando son situaciones donde uno pudiera sospechar estas patologías, ¿no? Hay algunas otras situaciones donde también uno debiera sospechar esto, son en situaciones, por ejemplo, en pulmones que tienen lesiones o secuelas de enfermedades previas. O sea, estructuralmente el parénquima está dañado y tiene cavidades, bulas, quistes, ¿no? Que han dejado enfermedades previas como tuberculosis, una neumonía necrotizante, un absceso pulmonar, etc. Puede haber fístulas. Estos gérmenes son comunes en esos tipos de pulmones con secuelas, ¿no? Con fístulas, en enfermedades como EPOC, en pacientes ventilados en ventilación mecánica, en pacientes con lesiones fibroquísticas, también son frecuentes estas micosis, estos hongos, estos gérmenes, ¿no? Entonces he mencionado una serie de situaciones en donde uno debiera pensar que estos gérmenes están incomodando, están provocando patología en el cuerpo del paciente. Evidentemente son principalmente pulmonares, pero también en algún momento pueden hacerse sistémicas. Muchas de ellas, por ejemplo, el histoplasma, pueden hacerse sistémicos, ¿no? Al hígado, a otros órganos. Dentro de los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, cuando uno dice micosis, en pulmón está la tuberculosis, ¿no? Esto que estoy mencionando no está en diapositivas, y esto es para los que están presentes. De repente de ahí viene alguna pregunta de examen. No siempre pongo lo que preguntas de las diapositivas. De alguna forma, alguien que se sienta acá tiene que tener algún beneficio versus el que no está sentado. En todo caso, para continuar, les decía que estas micosis profundas se parecen mucho, y muchas de ellas, a la tuberculosis. De todas ellas, la que más se parece a la tuberculosis en nuestro medio es el histoplasma. Este hongo, histoplasma, en diferentes cuadros clínicos se parece mucho a la tuberculosis. Ya lo vamos a ver, y vamos a ver las lesiones que son muy similares a la tuberculosis. ¿Cómo enfrentamos a este tipo de pacientes? Primero, sospechar en quiénes, ¿no? Ya hemos dicho, pacientes con inmunidad venida menos, y que tienen problemas sobre todo con los neutrófilos, ¿no? Neutropenias severas, cánceres, etc. Y también sospechar, si es que estamos en zonas de selva, en zonas tropicales, no necesariamente el sistema inmunológico va a tener que estar muy, muy deprimido para que nos dé este tipo de enfermedades. Entonces, ¿por qué? Porque ahí estas enfermedades son endémicas, o sea, son comunes de la zona, ¿no? Entonces, cuando un paciente viene de la selva con una enfermedad pulmonar, también uno debería sospechar en estas micosis profundas, ¿no? Como introducción, bueno, los hongos son organismos eucariotas
que se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Unicelulares o pluriunicelulares en forma de levaduras, o sea, como un huevito, una levadura, ¿no? Ahí tenemos a la candia, el neumocistis, criptococo. Y pluricelulares que crecen como mohos, ¿no? O formando hifas, o sea, son pluricelulares, ¿no? O sea, unas hifas como unas ramitas largas que tienen divisiones, ¿no? Con cada célula división. Entonces son filamentos ramificados. Y hay hongos que son dimórficos, que pueden estar en las dos formas, en levaduras y en hifas, ¿no? Entonces, como pluricelulares, como mohos, pueden estar cuando están en su hábitat normal y en cultivos, o sea, cuando tienen bastante alimento y el medio ambiente los favorece, están como mohos, como pluricelulares. Y cuando el medio ambiente no les es muy favorable, están como levaduras, o sea, como una sola célula, ¿no? Como por ejemplo en diferentes tejidos. Dentro de diferentes tejidos no siempre tienen la misma cantidad de alimento y la misma cantidad de el pH adecuado, etc., ¿no? Entonces, estos dimórficos están el histoplasma, el Blastomyces, Paracoccidioides brasiliensis. Bueno, hay otros más, son los principales, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrentamos a estos hongos? Generalmente, el enfrentarse toma primero el cuadro clínico, ¿no? Una enfermedad, en qué tipo de paciente hemos dicho, con lesiones pulmonares, cuadro clínico radiológico. Ahora vamos a ver cuadros clínicos radiológicos de los 4 o 5 principales micosis profundas. Después de eso, ¿qué hacemos? Si sospechamos en eso, bueno, después que ya hemos hecho la parte radiológica, radiografías, tomografía, etcétera, tomamos muestras, ¿no? Examen microscópico directo de los esputos generalmente, o esputos inducidos, cualquiera de los dos, esputo inducido. Si el paciente no tiene mucha flema, le provocamos la flema y le hacemos un esputo inducido. Y si no, le tomamos muestras a través de broncofibroscopía, ¿no? Y después, esos son exámenes directos, microscópicos directos. Y también de las muestras mandamos para cultivo. O sea, exámenes microscópicos directos y cultivo, ¿no? Por ejemplo, en tuberculosis, el directo es el Zell-Nielsen, ¿no? Y el cultivo es el Lowenstein-Jensen. Aquí en hongos, el directo, ¿con qué se hace? Con hidróxido de potasio al 10%, y cultivo, si hay diferentes medios de cultivo diferentes para determinado hongo, ¿no? Pero esencialmente se hace así. Después de eso, ¿qué sigue? Podemos tomar biopsias, o sea, estudios histopatológicos. O sea, tomamos biopsias generalmente nosotros a través de broncofibroscopía también. Y finalmente, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda también nuevos test que hay ahora cada vez más disponibles, test serológicos, ¿no? Anticuerpos, antígenos, etcétera, para histoplasma, para blastomicosis, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los ítems, cómo vamos a manejar la mayoría de estos hongos. Bueno, empezaremos con el Aspergillus, que es este hongo. La aspergilosis pulmonar es una enfermedad producida por el género Aspergillus, que son un montón de especies ahí de Aspergillus. Uno de los principales, o el principal, es Fumigatus, es de distribución mundial, ¿no? Ahora, es un hongo bien resistente y ubicuo en casi todos lados, ¿no? Puede estar en el suelo, en el agua, en materiales orgánicos, descompuestos, etcétera, desechos. Y también en ambientes, esto es importante, dentro de ambientes nosocomiales. Y dentro de medicinas que han sido abiertas, o jarabes, algunos también se puede meter, ¿no? Medicamentos que han sido abiertos. Ambientes nosocomiales dentro de los hospitales puede estar en el agua de los humedecedores, en los equipos de nebulización. Como están en el ambiente, se pueden meter en diferentes sitios, ¿no? Dependiendo también del ambiente, que haya humedad, etc. Entonces, estos gérmenes pueden causar enfermedad por hablando de Aspergillus, por 3 diferentes mecanismos. Alergia, ahora vamos a ver, se llama aspergilosis broncopulmonar alérgica, colonización a través de un micetoma, o sea, una bola de hongo, o invasión a través de una neumonía necrotizante o una diseminación invasiva del hongo, que se llama aspergilosis invasiva, ¿no? Ahora, no hay evidencia de que esto se contagie de persona a persona, por si acaso, ¿no? Ni de animal a persona. La patogenia, evidentemente el paciente, como esto lo inhala a través de pequeñas esporas de conidias, ¿no? Que están en el aire, lo inhala y puede causar no solo problemas en pulmón, sino también en los senos paranasales, porque por ahí pasa, y externamente podría darnos también problemas en la piel, en el oído externo, etc. Pero evidentemente acá ustedes ven que dependiendo del estado inmunológico, estos
estas conidias se van a permanecer como levaduras o como hifas si el paciente está muy inmunosuprimido, ¿no? Evidentemente los neutrófilos y los polimorfos nucleares no pueden controlar esta infección, ¿no? Esa es alusión a esa figura. Entonces acá tenemos los tres tipos de patología que nos puede dar este hongo, esta aspergilosis, que la pongo primera porque es la más común en nuestro medio. Y como le digo, dependiendo del hongo y del estado inmunológico del paciente, nos va a dar reacciones de hipersensibilidad, donde la principal es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es como un cuadro de asma, muy parecido a un cuadro de asma. Es más, pacientes asmáticos que están usando adecuadamente su medicación, todo que siguen mal, uno de los cuadros que hay que descartar es este, que no tenga una aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Qué cosa es esto? Simplemente es una alergia del bronquio frente a respirar este hongo. O sea, al respirarlo, el bronquio le da como una alergia y tiende a cerrarse, ¿no? Entonces, es como un cuadro de asma igualito. Pero es por un mecanismo de hipersensibilidad. Otro mecanismo es colonización. El hongo se mete en huecos previamente establecidos en el pulmón. En resumen, en cavidades previas que dejó una tuberculosis, una neumonía, un absceso, etc. Y ahí se van metiendo cada vez más y también va desarrollándose dentro. Como hifas se hacen como una pelotita, un ovillo, como un ovillo de lana, así se hace un ovillo, y las paredes de la cavidad se inflaman, todo, y esto tiende a dar, ¿qué cosa? Sangrado, hemoptisis. El 90%, 80-90% de los pacientes vienen por hemoptisis. O sea, el cuadro clínico de acá, de la reacción de hipersensibilidad, es un cuadro clínico como de asma. Sin embargo, este cuadro de colonización saprofítica es hemoptisis, ¿no? El hongo está ahí, está como una bola, pero inflama nada más la pared de lo que lo contiene, ¿no? De la cavidad, y la hace sangrar. Y como enfermedad invasiva tenemos dos cuadros, una neumonía que hace hueco, neumonía crónica necrotizante, y una aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Este es el cuadro más severo, es un poco más agudo y da en pacientes más inmunosuprimidos. Hablemos del aspergiloma. El aspergiloma es una bola de hongo que como bola de hongo es micetoma, ¿no? Oma es un tumor, micetoma de hongo. Pero cuando se habla de aspergilos, cuando uno ya aisló el aspergilos, mejor es decirlo aspergiloma, ¿no? Oma es un histoplasmoma, etc., ¿no? Entonces, como dice acá la definición, es una masa causada por una infección micótica que crece generalmente en cavidades pulmonares preexistentes, ya preestablecidas, ¿no? Y se puede presentar en otros órganos también, ¿no? Bueno, el aspergillus es un hongo oportunista que se mete por la inhalación de esporas y puede estar en el suelo creciendo en hojas muertas, granos almacenados, estiércol de aves, o sea, de eyecciones, ¿no? Deposición de aves, fertilizantes, etc., ¿no? Entonces, estas cavidades preexistentes, como le dije, pueden ser causadas por una tuberculosis previa, una sarcoidosis previa, un absceso pulmonar, etc. Cualquier enfermedad que le haya dejado un hueco, al dejarle un hueco en el pulmón hay riesgo de que se meta este hongo en medios como Lima o como mucha de la costa del Perú que pudiera tener altos niveles de humedad, ¿no? Donde hay estos hongos, ¿no? Los síntomas, ¿no? Todos expectoración, pero en su mayoría hemoptisis. El cuadro clínico por el que vienen los pacientes es hemoptisis. Entonces, en un paciente a veces que ha tenido tuberculosis antes y tiene hemoptisis, uno podría pensar, de nuevo está con la tuberculosis. Puede pensarlo así, pero un diagnóstico que no debe dejar de escapar es este micetoma, que como ha tenido TB puede hacer que le haya dejado una cavidad y ahí está creciendo una bola de hongo, ¿no? Entonces, en inmunocompetentes el aspergiloma más o menos se observa en 10 a 15% de pacientes con enfermedad cavitaria. Y bueno, esto podría sufrir una resolución, pero en la mayoría de casos evoluciona. En la mayoría de casos va creciendo año a año y cada vez más grande, hasta que comienza a dar. Al comienzo casi no da hemoptisis, pero ya después de 3-4 años comienza a dar hemoptisis y con el tiempo cada vez la hemoptisis es más severa, ¿no? Entonces, radiológicamente, ¿qué se ve? Se ve una masa redondeada sólida dentro de una cavidad, ¿no? Intracavitaria, ¿no? Entonces se puede mover, si lo echo al paciente, le saco una placa echado del lateral de decúbito, puede verse uno que cambia la posición de la bola dentro de la cavidad, ¿no? O si le saco de pie y así puedo ver que la bola se puede mover. Ahora, ese movimiento podría darle más hemoptisis si el paciente está con hemoptisis, no hagan eso porque le podría dar mayor hemoptisis, ¿no? Entonces, generalmente en lóbulos superiores, ¿por qué? Porque en los lóbulos superiores es donde da más tuberculosis y donde esta tuberculosis deja más estos huecos, por eso es más frecuente ahí. Y bueno, el signo de Monod es un signo radiológico en donde se ve una semiluna, una radiolucencia,
¿no? Que deja la masa de hongos, entre la masa de hongos y la cavidad, ¿no? Entonces se ve como una semiluna delgadita. Ahora, la tomografía es espectacular, ahora vamos a ver, ¿no? La imagen tomográfica es 1000 veces mucho más clara para evidenciar esto, tiene mejor resolución. Y estos pacientes, antes de ir, porque la mayoría es quirúrgico, estas bolas de hongo no hay una pastilla, un tratamiento que resuelva esa bola de hongo, ¿no? Eso hay que operarlo. Entonces, la mayoría de ellos, antes de operación, se les saca una tomografía, va a broncofibroscopía y ya finalmente a operarse, ¿no? Por eso acá está la tomografía, la broncofibroscopía. La broncofibroscopía sobre todo para ver el lugar del sangrado y para tomar muestras a ver de qué tipo de hongos se trata, porque como digo, cualquier hongo podría hacerse una bola de hongo, ni se toma, pero más comúnmente en nuestro medio es el Aspergillus, ¿no? Puede ser el Aspergilloma, es el más común. Y con la broncofibroscopía puedo tomar muestras para cultivos, como ya les dije, y con la bronco también puedo hacer biopsia, etc. Alguna vez que hemos hecho biopsias hemos entrado a la cavidad y con el bronco hemos mordido esta bola de hongo y nos ha salido en el estudio histopatológico pelotón de hifas, ¿no? Porque hemos mordido, hemos sacado un pelotón de hifas, ¿no? O sea, unas hifas entrelazadas, ¿no? Bueno, tenemos cultivo de esputo, si el paciente no tiene esputo y no tenemos broncofibroscopía, como en muchas partes del país, podemos hacerle un esputo inducirle la flema y tomarle muestras así, ¿no? Y inmunodifusión, que les dije que había test serológicos, ¿no es cierto? Todos estos hongos se enfrentan, como les dije al comienzo, cuadro clínico radiológico, muestras para estudio microscópico directo, cultivos, estudios de tejido histológicos, y muchos de ellos tienen serología, o sea, anticuerpos, antígenos para dosar, ¿no? Todos se enfrentan casi igual. Bueno, el tratamiento del aspergiloma generalmente es quirúrgico, porque el problema generalmente es la hemoptisis, el sangrado. Entonces, hasta que se opere hay que hacerle una serie de exámenes preoperatorios. Hasta que el paciente se opere pueden pasar en nuestro medio 2 o 3 semanas. Hasta ese entonces lo que hay que controlar es la hemoptisis. ¿Cómo? Lo primero es bloquearle la tos, porque el golpe de tos me puede hacer reventar un vaso sanguíneo y tener más sangre, entonces más sangrado. Entonces lo primero es controlar el sangrado. Generalmente sedamos la tos y damos algunos anticoagulantes, ¿no? Coagulantes, perdón. Entonces en cirugía ya esto se resuelve con la operación, se saca esa parte y el resto del pulmón supuestamente está normal, ¿no? Ahora, en algunos casos que no se puede operar, se puede hacer lo que se llama una embolectomía, o sea, a través de un catéter se meten bolitas de material sintético de diferente tamaño para ocluir la arteria que está dando el sangrado en esa zona, ¿no? Entonces se ocluye, eso hay que hacerlo 3 o 4 veces, no basta una sola vez, y no tiene 100%, el rango de éxito está entre 50 y 60%, pero es un recurso cuando por alguna razón el paciente no se puede operar, tiene una complicación cardíaca o etcétera, no tiene problemas pulmonares en el resto del pulmón que ya no podría tolerar la cirugía, etcétera. Y en alguno de esos casos también se pueden dar antimicóticos como itraconazol y anfotericina B, ¿no? Bueno, son antimicóticos que tienen dosis, no es el interés que se aprendan la dosis, sino esencialmente que estos, en casos muy agudos se puede usar anfotericina B, que es endovenoso, y el itraconazol generalmente es vía oral, ¿no? Para casos más leves. Aquí hay una radiopacidad y una translucencia, pero no es la clásica semiluna. Y le pongo esta placa porque finalmente ahora van a ver la tomografía de esta imagen, que acá se ve más o menos algo que parece algo circular, ¿no? Una masa pareciera radiopaca, y el resto del pulmón está normal, ¿no? Entonces ahora, esta es la lateral que está hacia la parte posterior, la masa. Acá está la columna, ¿no? Esta es la parte anterior, el esternón, la columna. Y ahora miren la resolución de la tomografía, es espectacular, ¿no? Se ve la cavidad, es del mismo paciente, ¿no? Y la masa que ha ocupado. Esta bola es un pelotón de hifas, de puro hongo, ¿no? Y lo que sangra no es la bola, no es el hongo en sí, el hongo no tiene vasos sanguíneos, ¿no? Lo que sangra es esta pared que está totalmente inflamada, ¿no? Con neovasos, ¿no? Acá tienen otras tomografías donde ya está casi ocupado toda la cavidad del hongo, ¿no? Al comienzo el hongo es chiquito, hay lesiones pequeñas, pero va creciendo, va creciendo. Ahora, pocas veces nosotros vemos ese hongo chiquito, porque los chiquitos no sangran. Los que más sangran son ya los grandes, ¿no? Los que han ocupado casi toda la cavidad, ¿no? Aquí hay otra imagen que es una radiopacidad sin bordes definidos, todo, ¿no? Y bueno, en la tomografía se ve como hemos visto. Bueno,
Ese es el micetoma. Es una de las formas de enfermedad que nos puede causar el hongo Aspergillus. Otra forma de enfermedad que nos puede causar el Aspergillus en pulmón es esta. Es como una alergia, es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, que generalmente se da en pacientes que tienden pues a ser alérgicos a otras cosas también, que tienen rinitis alérgica, asma, etc. Y este cuadro es un cuadro muy típico como de asma, con broncoespasmos, sibilantes, etc. Y podría complicarse con una bronquioalveolitis alérgica, o sea, no solo alergia del bronquio, sino también del alveolo, podría complicarse en algunos casos. Los síntomas son los síntomas clásicos de un asma, ¿no? Fiebre, asma rebelde. Usted le da tratamiento para asma, no mejora, sigue mal, sigue como asma, ¿no? Sibilantes, disnea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos cuadros hay, en clase de asma probablemente en diagnóstico diferencial les han dicho que cuando un paciente con asma no mejora el tratamiento establecido, que uno chequea bien, que el paciente lleva el tratamiento todo y no mejora, hay que pensar en una lista de otras cosas, ¿no? Una de esas otras cosas es esta enfermedad, aspergilosis broncopulmonar alérgica. Radiológicamente no hay mayor cambio, estos son cambios muy pequeños, estos infiltrados casi. En realidad en la radiografía esto no se diagnostica por radiografía, se diagnostica por sospecha y evidentemente por síntomas parecidos a asma y por espirometría, no algo que demuestre que hay obstrucción. Acá tenemos los criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores, obstrucción bronquial reversible, ¿no? Reversible, reactividad cutánea frente a AF, es Aspergillus fumigatus, ¿ya? Elevación de la IgE sérica total, claro, si estos pacientes son alérgicos en general, la IgE sérica total está elevada. También la IgG específica que da parte de inmunidad aguda frente a Aspergillus fumigatus pudiera estar elevada. Hay eosinofilia en sangre periférica, o sea, en un hemograma normal la mayoría puede tener eosinofilia. Pueden aparecer infiltrados pulmonares, no siempre, algunas veces, y algunas bronquitasias centrales, ¿no? Y criterios menores, cultivo del esputo positivo frente a Aspergillus fumigatus, reactividad cutánea tardía frente a Aspergillus fumigatus, algunos tapones de moco marrón en esputo, ¿no? Entonces son criterios mayores y menores, pero en resumidas cuentas, para ustedes es un cuadro muy parecido a asma, ¿no? Tiene sus criterios, pero hay que sospechar, si no mejora un paciente con asma, en nuestro medio este es un diagnóstico diferencial. Pasamos a otro cuadro clínico que nos puede dar también el Aspergillus. Son cuadros clínicos totalmente diferentes uno de otro. O sea, no basta que me diga que un paciente tiene Aspergillus en pulmón o aspergilosis pulmonar. Yo tengo que saber qué cuadro tiene, ¿no? Para el primero pulmonar, ¿cuál es? El de hemoptisis, que produce una bola de hongo, el de asma, que produce la aspergilosis alérgica, o esta aspergilosis pulmonar invasiva, que puede ser de dos formas, ¿no? Una neumonía necrotizante crónica, es una neumonía de varios meses que se hace hueco, o una invasiva, una enfermedad pulmonar como neumonía, bronconeumonía en ambos campos pulmonares que se extiende incluso intersticial y alveolar y que puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Entonces, la aspergilosis necrotizante crónica del pulmón es una neumonía crónica que se hace hueco, ¿no? ¿Y en dónde se observa más frecuentemente? Bueno, se puede ver en este grupo de pacientes, ¿no? Pacientes mayores que tienen una enfermedad subyacente, TB, EPO, bronquiectasis, etc., ¿no? Hay una serie de donde esto es más frecuente, ¿no? Evidentemente, todo esto es parecido a lo que les dije al comienzo, pacientes con inmunidad disminuida y con algún problema local del tejido pulmonar, ¿no? Cavidades, fístulas, etc. La radiografía de esta neumonía es como la radiografía de una neumonía, un consolidado con un hueco, ¿no? Porque es una neumonía necrotizante crónica. La aspergilosis invasiva aguda es el cuadro más agresivo que nos puede dar la aspergilosis, es agudo. Esto da más en pacientes más inmunocompetentes, más inmunosuprimidos, con gran depresión inmunológica, y es una complicación grave que, como afecta el intersticio y el alveolo, ambas, altera profundamente el intercambio gaseoso. Entonces el paciente rápidamente entra en insuficiencia respiratoria. Las radiografías son inespecíficas, pero en general, si afecta a la parte alveolar, hay consolidación y puede haber infiltrados nodulares en el intersticio, ¿no? Hay diseminación nodular y hay cuadros de bronconeumonía. La tomografía revela también unos nódulos que tienen un halo, pero bueno, este es inespecífico, pero en general este es un cuadro con compromiso intersticial y alveolar, ¿no? La invasiva sobre todo. Aquí tenemos algunas imágenes. Aquí hay
zona como de neumonía, miren, que hace hueco. Le dije una neumonía crónica que se hace hueco, ¿no? Que se cavita, ¿no? Son neumonías necrotizantes crónicas. La neumonía clásicamente es un cuadro agudo de 3, 4, 5 días de evolución, pero estas son neumonías crónicas de meses, 2, 3 meses, etc. Hasta ahí lo que es aspergillus. Ahora vamos a hablar de otro hongo que produce una enfermedad que se llama blastomicosis. Ustedes se acordarán de microbiología de este hongo, que tiene como una doble capa y que tiene como un cuellito y que le puede salir como una otra cabecita, ¿no? Entonces, el mecanismo causal de la blastomicosis es el Blastomyces dermatitidis. No se conoce un nicho muy particular, pero en general viven en zonas húmedas, con abundante precipitación, o sea, selva. Zonas húmedas con abundante precipitación, zonas tropicales, ¿no? Nuestra selva, pues es un nicho favorito. Ahora, puede tener un hábitat edáfico, o sea, de tierra o acuático, ambos. Es un hongo que se adecua muy bien a ambos ambientes, ¿no? Y se ha aislado también en ese de animales, en plantas con descomposición, en minerales, etc. La patogenia es una infección que se produce igual por unas conidias que se aspira a través de la parte respiratoria, ¿no? Y que los macrófagos y neutrófilos intentan inicialmente comérselo, ¿no? Pero como muchos de estos pacientes tienen estos dos componentes disminuidos, a veces no pueden y la enfermedad avanza, ¿no? Entonces, normalmente estos neutrófilos, estos macrófagos se deben comer las conidias, ¿no? O así lo hacen, ¿no? Muchas veces la comen y el paciente o no tiene nada o tiene un cuadro muy leve, como vamos a ver a continuación. La clínica es una infección que causa, en la mayoría de los casos, cursa como un cuadro de infección respiratoria leve, como una bronquitis, un cuadro así, pasa. Pero en un tercio, un porcentaje pequeño de casos, puede producir un componente como una neumonía, ¿no? Un paciente, sobre todo inmunosuprimido, y acá hay situaciones de inmunosupresión, ¿no? Trasplantados. Los trasplantados son otra condición de inmunosupresión. Todos los trasplantados, hígado, riñón, corazón. ¿Por qué? Porque toman inmunosupresores, pues para evitar el rechazo. Entonces todos los trasplantados, los que son trasplantados de médula ósea, también tienen riesgo de estas infecciones por hongos, ¿no? No se olviden. Bueno, seguimos. En los casos graves, como les dije, esto imita una neumonía. Es como una neumonía, puede ser grave, lo suficientemente grave para matar al paciente. Esto puede ser el final de un paciente muy inmunosuprimido, ¿no? Una neumonía por hongos, ¿no? Y también puede cronificarse y ir a aparecerse un cuadro crónico como el de la tuberculosis. No se olviden que estas son hongos que son micosis, ¿no? El bacilo de Koch es una micobacteria, o sea, una bacteria que se parece mucho al hongo. Por eso es que los cuadros clínicos pueden ser muy parecidos, porque en sí los dos gérmenes son como decir primos hermanos, ¿no? Y sus tiempos de replicación, etcétera, y una serie de mecanismos son muy parecidos. En un número pequeño de pacientes, los más inmunosuprimidos, se producen infecciones diseminadas, ¿no? O sea, sistémicas, puede haber en cerebro, hígado, en todos lados, ¿no? Como lo es la tuberculosis también. Acá tienen una infección, ¿no? Una bronconeumonía, ¿no? De un paciente, evidentemente miren la parte sana del pulmón casi muy poco, ¿no? El paciente no sé si se habrá muerto, pero ahí es una infección severa por blastomicosis, ¿no? Miren ahí. Y miren las tomografías, son nódulos infiltrados alveolares difusos, ¿no? En ambos campos pulmonares, con zonas de neumonía, ¿no? Le dije que había neumonía, ahí está el broncoograma aéreo. Estos también se pueden cavitar, hacer huecos. Esas lesiones muy severas, ¿no? De blastomicosis. Muchos de estos pacientes que les muestro, muchos han fallecido, ¿no? En estos pacientes muchas veces el tratamiento ya no puede ser efectivo, ¿no? Por la gran invasión que tiene los hongos, ¿no? En zonas de neumonía. Ahí están los honguitos que estaban diagramados al comienzo. Aquí hay una zona extensa de neumonía, ¿no? Aquí hay otra neumonía con broncoograma aéreo. Aquí hay nódulos, masas, ¿no? Masas que consolidan. Pero son tomografías de pacientes con blastomicosis. Acá tenemos también infiltrados alveolares, ¿no? Que están consolidando en esta zona de acá, ¿no? Ahí se puede ver broncoograma aéreo. Y acá también una zona de neumonía basal, ¿no?
Esto, como le dije, es en pocos casos. La mayoría de casos pasan leves, unos cuantos hacen algún problema de neumonía y otros poquitos ya neumonías severas, diseminadas, ¿no? El tratamiento, en los casos graves, anfotericina B, ahí les he puesto la dosis, pero no, yo no pregunto dosis, me parece ridículo. Una anfotericina B en general puede usarse ketoconazol, fluconazol, itraconazol, ¿no? Estos azoles pueden usarse, cualquiera de ellos. La histoplasmosis de todos estos hongos de micosis profunda, el que más se parece a la tuberculosis es histoplasmosis, y hay mucho en nuestro medio. La enfermedad es causada por un hongo dimorfo, como les dije, que puede ser unicelular o pluricelular, dependiendo donde esté, ¿no? Y es el Histoplasma capsulatum, que es igual que los otros, se mete al respirar las conidias o microconidias, ¿no? Y puede hacer una serie de cuadros clínicos, agudos, subagudos, crónicos, tardíos, ¿no? Puede haber diferentes cuadros clínicos, ¿no? Entonces acá tenemos formas, ¿no? Directas con cultivo positivo, o sea, que el germen está activo, ¿no? Como una tuberculosis activa, así, ¿no? Entonces generalmente puede dar infección diseminada, puede hacer hueco al pulmón, ¿no? Y con cultivo negativo, como que las secuelas que dejó este hongo, ¿no? Esas son las secuelas que dejó, porque ya el cultivo está negativo, ya no está el hongo. Fueron las secuelas. Entonces, que lesiones fibrocalcificadas, lesiones ya crónicas que se han cicatrizado, La calcificación es una respuesta como para sellar más aún una cicatriz, ¿no? Lo calcifico y se vuelve como piedra, ¿no? En histoplasma es muy frecuente la calcificación. En nuestro medio, una de las formas de diagnosticar histoplasma, te traen una placa y te ponen una placa de pulmón con múltiples nódulos, todos calcificados, como puntitos blancos, bien blancos, todos calcificados. Es la tendencia de las lesiones secuelares o algunas activas del histoplasma a calcificarse, ¿no? Y hay de estas formas calcificadas, hay algunos que son granulomas también. El granuloma sí es una fase intermedia, como que en algún momento se pudiera reactivar y reaparecer. Es como que el problema se está curando, pero que pudiera reactivarse en algún momento. No está sellado, ¿no? Con una zona de calcificación. Aquí está como las aves en general, palomas, ¿no? Pero ustedes conocerán que es muy característico, todo el mundo nombra esto de las cuevas de las lechuzas, ¿no? La idea es que el suelo donde hacen sus deposiciones estas lechuzas, en las cuevas, todo, ese suelo es muy rico, y en las deposiciones son como alimento para estos hongos, ¿no? Y entonces crecen grandes cantidades. Entonces a veces de excursión creen que se van al sitio de las mil maravillas. Cuando uno se va de excursión hay que tener cuidado donde se mete, porque esas cuevas, todo eso tienen un montón de virus, de hongos, de gérmenes que uno no, si entra, pues entren con mascarilla, escafandra, no sé, ¿no? Pues si no, mejor ni se metan, ¿no? Porque no, a veces se tiran a los lagos a agua sucia, que no, a veces ni saben qué tiene el agua y se tiran, ¿no? Son situaciones, son lugares donde puede haber gérmenes que uno a veces nadando puede aspirarse, tragarse, ni sabe qué puede haber ahí, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado cuando se van de excursión, ¿no? Yo sé que la adrenalina les revienta, pero se pueden salir al final reventados por estos organismos que son microscópicos, ¿no? Que no los ven. Bueno, la idea es que esto entra con estas microconidias al aparato respiratorio, y normalmente se lo deben comer los neutrófilos, los macrófagos. En este histoplasma un poquito más los macrófagos, pero si estos están disminuidos en su función, en su cantidad, evidentemente la enfermedad se va a disparar, ¿no? El suelo del hábitat, el suelo natural, generalmente es un hongo dimorfo, donde está lo que es pequeñito, por acá debe estar histoplasma. Suelo contaminado de excretas de mirlos, que son pues palomas, pollos, guanos de murciélago. Guanos son desechos, pues, ¿no? Deposiciones de murciélagos. Y el suelo ahí se seca, y el hombre, evidentemente, el ser humano, cuando entra, pisa, remueve, se levanta y respira, ¿no? Y depende de la cantidad de lo que respire para hacer cuadros, a veces hacen cuadros muy agudos, ¿no? Eso que dicen, por ejemplo, en las momias, la maldición de las momias de Egipto, esos son hongos nada más, porque han sacado, han entrado a sitios donde han abierto, ahí hay un montón de hongos, ¿no? Le han sacado sus vendas, todos se han respirado, se mueren, pero le dan cuadros agudos de muchos de estos hongos, podrían ser, y si el paciente se muere. Entonces nada de que maldición ni que te he hecho daño, ¿no? Sino que hay que saber, cuando se va a hacer estas cosas,
hay que tener protección respiratoria, ¿no? O mejor que lo haga otro, ¿no? Ustedes de lejos nomás supervisan, ¿no? Lo mejor. Bueno, en todo caso, la enfermedad que produce es muy parecida a la tuberculosis, porque entra al pulmón, del pulmón se mete a los ganglios, de los ganglios se disemina, y la inmunidad de nuestro cuerpo frente a ese histoplasma demora 3 semanas. En esas 3 semanas nos podría causar algún estrago, pero después de esas 3 semanas ya los macrófagos están activados y se lo comen. Se lo comen, lo destruyen y ya. Ese es más o menos parecido a la tuberculosis. Sin embargo, cuando esta inmunidad no logra eso, va a tener problemas el paciente, ¿no? En cuanto a los síntomas clínicos, depende, ¿no? Hay cuadros agudos y hay cuadros crónicos, ¿no? Entonces, los pacientes pueden presentar diversos grados de malestar, mialgia, cefalea, temperatura, un cuadro de síndrome febril. Puede haber algún compromiso de dolor pleurítico, puede haber pérdida de peso, náuseas, etc. Como les dije, la inmunidad se forma en más o menos 2 a 3 semanas y eso es lo que demora a veces el cuadro y después se puede resolver. Si no se resuelve porque la inmunidad no está adecuada, el cuadro sigue progresando, el paciente podría hasta morirse, ¿no? O pasar a ser un cuadro crónico, ¿no? En cuanto a pruebas cutáneas y serología, igualito. Doctor, ¿y cómo hago el diagnóstico? Lo mismo, pruebas de esputo para examen microscópico. Ese esputo hay que cultivarlo también para hongos, hay medios especiales para hongos. Y también puedo tomar biopsias de las lesiones pulmonares, estudios histológicos y finalmente les dije que había pruebas anticuerpos, antígenos, que son estas pruebas cutáneas y de serología, ¿no? Esta fijación de complemento, etcétera, ¿no? Son pruebas serológicas que se pueden hacer. Miren las lesiones. Igual lesiones acá, es una bronconeumonía por histoplasma, ¿no? En la radiología puede ser muy parecida a tuberculosis. Todo esto se puede ver en tuberculosis, ¿no? Infiltrados tenues mal definidos, infiltrados nodulares, adenopatía mediastinal ileal, puede haber derrame pleural, obstrucción bronquial, y si compromete otros, tanto la pleura o otras serosas, el pericardio, puede haber pericarditis, si compromete el hígado, etc. El diagnóstico evidentemente es aislando al hongo, ¿no? Con las pruebas de esputo, bronco, etc. Y puede ser histoplasmina positivo, las pruebas, hay como un PPD que es histoplasmina que también podría dar positivo, pero esencialmente todos vamos a la etiología, a buscar al hongo, tenemos que encontrar al hongo para hacer el diagnóstico, ¿no? En nuestro medio sí tenemos cómo, pues finalmente si con el esputo todo no se ha aislado, entra a broncofibroscopía y se aísla, ¿no? Complicaciones, puede haber contagio a otros órganos, se puede hacer sistémica, como meningitis, insuficiencia suprarrenal, endocarditis, etc., ¿no? Aquí tiene un cuadro muy leve. Aquí en la placa se ve algunos tractos fibrosos, pareciera haber cavidades, pero en la tomografía se logra ver una cavidad mucho más clara con inflamación pleural, ¿no? Aquí está la cavidad que en la placa de tórax casi no se veía, pero en la tomografía se ve muy bien, ¿no? Evidentemente el resto del pulmón en este caso está conservado, solo el problema está acá. Está haciendo una forma fibrocavitaria, es una forma crónica, está haciendo el histoplasma en este paciente. Acá tenemos un macrófago con un montón de conidias de histoplasma, es un macrófago. Y acá tenemos las flechitas. Estas flechitas acá son nódulos chiquitos, que de repente ustedes de ahí no se ve bien. Pero y acá hay una inflamación del mediastino, puede haber un engrosamiento del mediastino, pueden ser ganglios incluso, o una inflamación mediastinal. Aquí es otra tomografía que muestra pequeños nódulos de histoplasma. Aquí lesiones que se parecen más a la tuberculosis, lesiones exudativas, con cavidades, ¿no? Con fibrosis, tractos fibrosos, son lesiones crónicas que son muy parecidas a la tuberculosis, estas lesiones, ¿no? Si uno le pone la tomografía, muy parecido a tuberculosis, ¿no? Tenemos también un nódulo, porque la lesión típica del organismo, cómo trata de curarse de estos hongos, también haciendo como granulomas, pero no tan completos y típicos como en la tuberculosis. Entonces este es un granuloma que se ha calcificado, ¿no? Ustedes ven la calcificación central y el granuloma. En la placa de tórax apenas se ve acá, ¿no? Miren la tomografía, la diferente resolución que tiene, ¿no? Otra forma como la tuberculosis es un patrón miliar. Los patrones miliares no son típicos de la tuberculosis, también puede dar hongos, cáncer, etc., ¿no?
Entonces, miren el patrón miliar, que uno diría esto es una tuberculosis, pero en este caso es un histoplasma, ¿no? Una histoplasmosis diseminada. Acá dentro del bronquio, un broncolito, ¿no? Se ha calcificado una lesión endobronquial, ¿no? Se ve típica ahí, una lesión endobronquial. El tratamiento es los casos no muy graves con itraconazol y los casos graves con anfotericina. El tratamiento básicamente son parecidos, ¿no? La anfotericina. Ahora, ¿qué es lo moderno que hay de anfotericina? Lo moderno son presentaciones como lipoideas especiales que hay, lipofílicas, donde la absorción, todo es mejor de la anfotericina. En nuestro medio no hay, ¿no? Pero en otros países sí hay. Pero hasta ahí es lo que se ha avanzado. Y en estos de azol, nuevos azoles, hay un nuevo azol boriconazol que también se podría usar, ¿no? Pero bueno, en nuestro medio no hay, por eso le pongo lo que hay acá, ¿no? No pongo lo que no hay. Otro hongo es la coccidioidomicosis. Los dos primeros, Aspergillus y los tres primeros, Aspergillus, blastomicosis, histoplasmosis, es frecuente en el Perú. Este no, este es raro, ¿Y por qué lo pongo? Porque viene en la mayoría de exámenes, en la mayoría de libros, cuando ustedes abran sus libros de hongos de micosis profunda, varias páginas le dedican a la coccidioidomicosis. ¿Por qué? Porque este hongo es frecuente en Estados Unidos. Y como ellos son los que publican la mayoría de literatura anglosajona, entonces le dedican mucho espacio a coccidioidomicosis. Y los profesores allá de Neumo preguntan mucho de este hongo. Y los de acá, que en vez de preguntar de los hongos de acá, se copian de las preguntas de allá y les preguntan de este hongo. Por eso los pongo, para que sepan, ¿no? Y de seguro que en algún examen de internado, de residentado, les puede venir este hongo, que no es muy común acá, pero sí es muy común en Estados Unidos, ¿ya? Y en la mayoría de preguntas de micosis profunda siempre aparece este hongo. Es un hongo que vive enterrado, semienterrado en zonas con escasa precipitación y poca vegetación. ¿Qué es una zona de que no llueve casi, que no hay vegetación? Desierto. Toda la zona de California, el desierto de California, todo eso tienen este tipo de hongo. Entonces, este no es de selva, este es más de zonas desérticas, ¿no? Y bueno, y este dibujito ejemplifica muy bien. Miren esta zona, desierto con cactus. ¿Ya qué más? Mirando eso uno se acuerda del desierto. Este hongo no es de la selva, no lo van a encontrar en la selva. Igualitos, las microconidias se respiran, ahí están los macrófagos que intentan comérselo y como son inmunosuprimidos no pueden. La misma figura más o menos, pero este hongo no está pues en selva, ¿no? Sino generalmente está en lugares medios desérticos, ¿no? Y igualito, produce lesiones que los macrófagos se lo tienen que comer, tratan de producir un granuloma. Los granulomas, por ejemplo, en tuberculosis, como le decía a los chicos ayer, ¿por qué se llama tuberculosis? De tubérculo. ¿De dónde viene? ¿Por qué tubérculo? Por el granuloma. El granuloma no es específico de la tuberculosis. Hay muchas cosas que nos pueden dar. Hay granulomas bacterianos, hay granuloma por hongo, hay granuloma por cuerpo extraño. Cuando usted se le encarna la uña, ahí se forma una pelota como una carne, y eso es un granuloma por cuerpo extraño. Si le mete una astilla, algo y lo deja ahí con los días, una bolita se va a formar un granuloma. O sea, los granulomas no son exclusivos de la tuberculosis. Muchos otros gérmenes y situaciones pueden dar granulomas. Pero cada granuloma tiene alguna característica. El granuloma característico de TB, ¿cuál es? Que tiene necrosis gaseosa. Si tiene necrosis gaseosa, eso es TB. Porque ningún otro granuloma de otra cosa, de hongo, esto tiene necrosis gaseosa, ¿no? Entonces, las lesiones de estos hongos son granulomas muchas veces incompletos, pero que no tienen necrosis gaseosa, ¿no? A ver, las 2/3 partes de enfermos casi no tienen muchos síntomas, un cuadro leve, pero 1/3 de pacientes sufre como una neumonía, ¿no? Un cuadro parecido a neumonía con eosinofilia, ¿no? Eso es clásicamente lo que puede producir, ¿no? Un 10% de estas neumonías pueden tener derrame pleural. 10% que es poquito, la minoría, ¿no? La mayoría no hace derrame pleural. Entonces también se pueden producir secuelas de infección aguda, no pueden haber una serie de secuelas. Ahora vamos a ver unas lesiones acá pulmonares de este hongo. Miren, esta es la coccidioidomicosis, puede producir lesión miliar. Esta es una diseminación miliar, muy parecida a la tuberculosis, muy parecida al histoplasma, ¿no? Pero uno, ¿cuándo sospecha de este hongo? Dependiendo de dónde viene el paciente. Aquí hay una lesión, esto es médula ósea, miren el hueso ha sido comido acá. O
sea, no solo en pulmón, pueden contagiar a otros órganos, también son micosis, por eso son micosis profundas, ¿no? En pacientes muy inmunosuprimidos pueden hacerse sistémicas, ¿no? Miren acá, aquí hay una lesión, una cavidad. Esta cavidad, ¿qué ha pasado? Acá, ¿por qué nos muestran una tomografía con esta cavidad? Y esta placa es del mismo paciente, pero unos días después, donde esta cavidad se ha roto y ha hecho una fístula al espacio pleural. Entonces se ha metido aire y al meterse aire el pulmón se ha chupado, ¿no? Es un hidroneumotórax. Todo esto es aire. El pulmón es este, el borde del pulmón es este. Se ha colapsado el pulmón porque esta cavidad se ha roto y ha llegado al espacio pleural. Entonces, como este es aire, esta cavidad está comunicada con el aire del medio ambiente, el aire que entra a los bronquios está comunicado en la cavidad, el aire se mete al espacio pleural, aquí todo esto es puro aire y hay un poco de derrame pleural, pues es un hidroneumotórax con colapso pulmonar, ¿no? Este es del mismo paciente. Lesiones como una masa que tiene la masa con nódulos, pero esta masa podría, si se comienza a extender, hacerse como focos de neumonía, ¿no? Pero son masas, son lesiones de coccidioidomicosis que podrían ser muy parecidas a de otros hongos, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a saber qué es? Tenemos que aislar el hongo. O sea, está bien, lo sospechamos, pero tenemos que aislar. Para eso les digo, muestras de esputo, broncofibroscopía, hasta biopsia pulmonar podemos hacer. Yo puedo hacer una biopsia de este pulmón y en el tejido ahí puede salir el hongo. El patólogo que ve puede decir contaminado por tal hongo, ¿no? Neumonía, broncograma aéreo. Neumonía por coccidioidomicosis, problema mediastinal, ganglios, miren el ganglio acá se ve muy bien en tomografía, en placa se ve un engrosamiento acá del mediastino, solo eso, ¿no? Acá este paciente no tiene pulmonar, pleural, solo el mediastino. Lesiones nodulares, con hasta algunas lesiones aéreas que se está destruyendo, ¿no? Entonces, y algunos nódulos más chiquitos que parecieran ser un compromiso miliar que ha ido creciendo. Estos nódulos grandes en un momento han sido chiquititos y han ido creciendo, ¿no? Son lesiones nodulares y micronodulares. Probablemente empezó como un patrón miliar. Aquí una zona con dibujo del bronquio, con broncograma aéreo, una zona como un nódulo, pero evidentemente que compromete y deja ver el bronquio. Esta evolución es interesante, estas placas son del mismo paciente. Acá tenemos una imagen redondeada, acá como que se va haciendo cavidad, acá se ve una radiolucencia dentro de esa imagen, acá ya casi se ve la cavidad y acá está la cavidad casi completa ya, pero como un hueco y la cavidad de pared muy delgada. Todo esto cursó en el paciente y acá, bueno, ustedes si leen en inglés no está muy difícil eso. Es de un paciente que no tuvo tratamiento, es la evolución normal sin tratamiento, el organismo lo curó, ¿no? Y al final quedó solo una secuela, le ha quedado una cavidad, ¿no? Acá dice, esta evolución sucedió sin tratamiento y el paciente fue al final asintomático y la lesión le dejó esta lesión, finalmente parece que al final dice la lesión subsecuente fue resuelta completamente, ¿no? El organismo lo curó. En pocos casos puede suceder eso, ¿no? Otras lesiones, igual lesiones, nódulos que se cavitan, zonas de neumonía. El tratamiento de la coccidioidomicosis es igual itraconazol, son azoles o ketoconazol. Y el último hongo que vamos a ver es el paracoco, ¿no? Nosotros decimos paracoco, es para coccidioidomicosis. Este sí hay en nuestro medio, en la selva de nosotros, y nosotros hacemos bueno, yo trabajo en el Hospital 2 de Mayo y son hospitales de referencia, ¿no? Vienen pacientes de provincia, de la selva, que están con lesiones crónicas, que le han dado tratamiento para tuberculosis, pensando que es tuberculosis, siguen mal, ¿no? Algunos de estos son micosis profunda. El clásico, el paracoco, es el timón de barco, no sé si se acuerdan de microbiología, una esfera con pequeñas esferitas alrededor, timón de barco. Bueno, es causada por el Paracoccidioides brasiliensis, la forma es esta forma. Y se adquiere por inhalación de conidias que son fagocitadas por macrófagos, neutrófilos. Estas conidias están áreas húmedas y ricas en vegetación, selva, ¿no? Hay residuos orgánicos, etcétera, ¿no? En algunas áreas, las del armadillo es un animalito que puede tener alguna relación con este hongo, ¿no? Al estar en ese medio, ¿no? Al comer esas hojas, etcétera.
La clínica hay formas agudas y formas crónicas, depende la gran exposición que pueda tener y el estado inmunológico para... Una situación se vuelve crónica cuando el organismo lo puede combatir, pero no está tan bien como para eliminarlo de todo, así que se hace crónica la lesión. Cuando no lo puede combatir muy bien y el organismo agudamente se enferma, es porque hay cierto grado de deficiencia inmunológica y nos ataca en forma muy aguda, nos da fiebre, nos descompone totalmente. Entonces, puede provocar cuadros clínicos con concomitantes de alteración. Todo depende del estado inmunológico para saber si nos puede dar algo agudo o mortal o se puede hacer algo crónico que se puede manejar o llegar a diagnosticar y poder salvar. Tenemos más tiempo para estudiar, etc. Aquí tienen las formas de la paracoccidiosis, una infección subclínica, una infección aguda y una infección crónica. La forma crónica es la más común que vemos en nuestro medio y es muy parecida a la tuberculosis. Si ustedes leen acá, todo esto es muy parecido a la tuberculosis y también se puede hacer diseminada en algún momento, ¿no? Como la tuberculosis. Ahí tienen las lesiones de la paracoccidiosis de micosis, neumonías, forma neumónica, con representación, neumonías que se cavitan, miren las cavidades, los huecos que dejan, ¿no? Neumonías que se cavitan. Bronquiectasias como secuela, esta es una bronquiectasia tipo 2, varicosas, ¿no? Características, eso se ve muy bien en la tomografía. Y infiltrados de tipo alveolar intersticial, ¿no? El tratamiento, itraconazol, fluconazol, ¿no? En casos muy agudos, se puede usar anfotericina B. Si hay resistencia, bueno, le queda el itraconazol, ¿no? ¿Listo? Eso es todo. Gracias. Habló del tratamiento de aspergiloma. ¿Cuál es el tratamiento de la aspergilosis alérgica o la invasiva? Ya, generalmente ahí se usa broncodilatadores como en asma, pero puedes dar itraconazol y puedes dar esteroides. El esteroide es para bajarle la alergia, o sea, la respuesta del propio ser humano al agente, ¿no? El esteroide es para bajar tu respuesta alérgica y el itraconazol es para matar al hongo, si es que tuvieras en alguna parte el hongo. Puedes usar las dos cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o alguien ha tenido alguna experiencia? Ahora que están en práctica, de repente en diferentes hospitales de Lima pueden ver, pero estos son pacientes que generalmente, como le digo, vienen de provincia de la selva o son pacientes de acá muy inmunosuprimidos, pacientes con SIDA, cáncer, etcétera, todo lo que hemos hablado. Listo, gracias.